Continuamos con nuestra serie de Camino a la Cruz. La semana pasada estábamos en el monte y ya hoy vamos camino a Jerusalén. Ahí tenemos la guía para que no nos vayamos perdiendo. Y en esta mañana yo quisiera que entremos de una vez en materia para aprovechar el tiempo. Vamos a ir a Mateo 21 y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Si usted anda su Biblia, si anda la aplicación o si no, también puede verlo ahí en pantallas. Mateo 21, vamos a leer los versos del 1 al 9. Y dice así: Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Cuando entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta que qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirán llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde, llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él. Otros cortaron ramas en los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Oremos. Señor, yo te quiero dar gracias en esta mañana por tu palabra. Yo te quiero dar gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar estudiando estos momentos clave de tu ministerio aquí en la tierra, Señor. Gracias por lo que tenés para hablarnos a cada uno de nosotros hoy, de cosas que pasaron hace tanto tiempo, pero que siguen siendo tan necesarias para nuestras vidas. Yo pongo en tus manos lo que falta de esta celebración, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que prepares nuestro corazón y nuestra mente para ser tierra fértil para tu palabra, Señor. Que lo que vos querás grabar en nosotros en esta mañana quede ahí grabado y lo traigas a nuestra mente cada vez que lo estemos necesitando, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy yo quisiera hablar solamente 3 puntitos acerca de este pasaje. En primer lugar, el camino a Jerusalén se trata del cumplimiento de grandes expectativas. Este pasaje que leímos ocurre durante la fiesta más grande que había en el calendario del pueblo judío. La ciudad estaba llena de altas expectativas. Era una transformación total del ambiente que regularmente se vivía en esa ciudad. Gente venía de todo lado a Jerusalén para adorar durante esa festividad. El templo, que era enorme, junto con su explanada, que era todo el complejo del templo, era un hervidero de gente. La gente iba y venía y por supuesto que eso generaba muchísimos más negocios para el pueblo y encuentros y, ¿verdad?, conversaciones y de todo lo demás. Yo estaba leyendo este pasaje y yo decía, sí, seguro eso es como estar en la ciudad donde ocurre el mundial, tal vez, ¿verdad? Que llega gente de todo lado y toda la ciudad se trastorna porque no hay nada más que hacer que estar en medio de la fiesta esa, ¿verdad? Este camino a Jerusalén es sumamente importante. Y es sumamente importante
tanto que Jesús fue sumamente intencional en preparar los detalles de todo lo que iba a pasar en este camino. Veamos que en estos días que se celebraba la fiesta de la Pascua, lo que se calcula es que la población de Jerusalén podía aumentar de 4 a 5 veces lo que regularmente vivían ahí. Era un gentío, aquello estaba así. Y Jesús escoge este momento tan particular y tan concurrido para hacer esta entrada, lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús. La entrada de Jesús fue calculada incluso desde el lugar donde la hizo. Y por ahí hay una imagencilla. Él y sus discípulos venían de ese pueblo que está ahí arriba en la esquina, Betfagé, que estaba en el Monte de los Olivos, en la colina del Monte de los Olivos. Estaba a menos de 2 kilómetros de distancia de Jerusalén, y al estar en el Monte de los Olivos, esta era una colina sumamente visible desde la ciudad. Entonces, quienes estuvieran en la ciudad y pusieran atención, desde bastante distancia podían ir viendo a Jesús acercarse a la ciudad. Esto permitió que su recorrido pudiera ser anticipado por las personas y que se fueran acercando a ver qué era lo que estaba pasando. Durante esta semana también una de las cosas más importantes que ocurría era que las personas ofrecían sacrificios como parte de su adoración. Se calcula que la cantidad de corderos que se sacrificaban solo en esa semana podía ascender a 250,000. Esto sin contar los otros tipos de animales que también se podían sacrificar dependiendo de las posibilidades que cada uno tenía, ¿verdad? Cada uno con su billetera. Recordemos de dónde viene esta celebración. Esto es sumamente importante. Recordemos que la Pascua inicia en medio de la liberación que hace Dios del pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud en Egipto. Dios utiliza a Moisés y cada una de las plagas para ir demostrando su poderío para sacar a su pueblo de ahí. Y por último llega esta plaga, que es la que genera el clímax y la liberación de su pueblo. Dios le da la indicación al pueblo de que sacrifiquen un cordero y que pinten alrededor de las puertas de su casa con la sangre de ese cordero y que estén ahí adentro, porque durante esa noche un ángel de muerte va a llevarse a cada primogénito de las familias y de los rebaños egipcios. Pero si ellos tenían esta marca en su puerta, sus hijos serían salvos, no iban a morir. Esa noche pasa exactamente como Dios les había dicho a ellos, y fue el último golpe que Faraón necesitaba para terminar de soltarlos y dejarlos ir para que ellos empezaran su travesía en el desierto hacia la tierra prometida. Ahora, en el momento en que leemos este pasaje que leímos al principio, cuando Jesús hace esta entrada a Jerusalén, habían pasado aproximadamente 1300 años desde esa primera Pascua hasta este momento en que Jesús está entrando en la ciudad. Las personas que estaban allí no solo estaban celebrando lo que Dios había hecho hacía 1300 años y lo había seguido haciendo periódicamente en la historia del pueblo de Israel cada vez que necesitaron ser liberados de otro pueblo. Ellos estaban celebrando todo eso, pero además estaban celebrando con grandes expectativas que Dios podía volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque una vez más los tenían debajo del zapato. Ahora Roma estaba controlando todo. Ellos estaban en su tierra,
tenían algunas libertades, pero habían soldados romanos por todo lado que podían meterse en todo lo que quisieran. Ellos tenían que pagar tributo a César, no podían impartir justicia, sino que dependían de las autoridades romanas para hacerlo, y muchísimas otras limitaciones que estaban teniendo. Ellos anhelaban una vez más que Dios trajera su libertad a su pueblo. Así que la celebración de la Pascua para ellos no solo era un asunto de mirar hacia atrás, sino de aferrarse a la esperanza de que Dios podía volver a hacer algo, que Dios podía volver a traer libertad a su pueblo y que Dios podía volver a levantar la dignidad de su pueblo. Y quisiera que pongamos atención en el verso 4 del pasaje que leímos, que dice: eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde, llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Esta cita que hace Mateo es una profecía dada por Zacarías, más o menos 500 años antes de que esto ocurriera. Y es parte de lo que se conoce como las profecías mesiánicas. Yo creo que este tema de las profecías mesiánicas podría ser algo lindísimo que cada uno de nosotros podría estudiar de aquí a Semana Santa. Podría ser algo que nos motive para preparar nuestro corazón para celebrar la Semana Santa. Es demasiado lindo poder ver cómo en la vida de Jesús se cumplen todas y cada una de las profecías que habían sido dadas cientos de años antes y comienzan a cumplirse sobre su vida de manera específica. Eso nos habla de un Dios que está presente de etapa a etapa en la Biblia, de un Dios que cumple lo que promete con puntos y comas. Definitivamente eso es como una dosis de vitamina para nuestra fe. Así que los invito, si quieren, buscar materiales al respecto y estudiar esto. El fenómeno que ocurría alrededor de Jesús no necesariamente era porque la gente anduviera en la bolsa de la túnica una lista de estas profecías mesiánicas, ¿verdad? Y andaban detrás de él diciendo: ah, sí, nació en Belén, check, ¿verdad? Sino que de alguna manera esto ya estaba en el corazón de ellos. Era una cultura oral en la cual la gente se contaba una y otra vez la historia de su pueblo. Y ellos podían ver en Jesús los anhelos y las esperanzas de cientos de años de su pueblo cumpliéndose. Amor, libertad, sanidad, guianza, un Dios verdaderamente cercano a ellos que llegaba a su corazón. El acumulado de los temores y de los sueños de este pueblo estaba presente en esta celebración de la Pascua. Y Jesús, por medio de su ministerio, de sus acciones, de sus palabras, Él había ido por años tocando esos puntos sensibles en la vida de este pueblo. Así que todo eso comenzó a aflorar de una manera todavía más intensa para esta fiesta en particular. Ellos vivían bajo temor porque Roma podía hacer con ellos lo que quisiera. Su historia siempre estaba presente y ellos podían recordar cuando fueron un reino fuerte, un reino independiente, un reino que reflejaba la gloria de su Dios. Y esto no solo aplicaba para Jerusalén exactamente, sino para todas las naciones que estaban representadas por medio de las personas que habían ido ahí a adorar durante esa semana. Un anhelo de un mundo que no los atropellara, un anhelo de una vida bien vivida.
Y yo creo que eso no aplica solamente para ellos, aplica para cada uno de nosotros también. Esos temores y esos anhelos profundos que hay en cada uno de nosotros surgen cuando nosotros nos acercamos a Jesús y de alguna manera nuestro corazón se abre ante Él. Algunas personas sufren de temores sumamente profundos y de cosas que tal vez ni siquiera pueden ellos controlar. Hay personas que le temen muchísimo a la muerte, hay personas que le temen muchísimo a la vejez, a la soledad, a la enfermedad. Hay muchos otros temores que podemos estar nosotros guardando en nuestro corazón. Tal vez ese temor de para dónde va mi vida está teniendo sentido, está teniendo algún propósito, o sencillamente va a pasar totalmente desapercibida. La Pascua para nosotros hoy en día puede ser vivida como un recordatorio del poderío liberador de Dios para Israel en Egipto, para la humanidad en su totalidad por medio del sacrificio de Jesús y para cada uno de nosotros hoy en nuestra vida personal. Jesús, a lo largo de este camino de su ministerio que estamos estudiando, hace que surja en nosotros esperanza. Hace que surja en nosotros la esperanza, sí, de un mundo que no nos atropelle tal vez. La esperanza de una vida bien vivida. Este pueblo esperaba a un liberador terrenal, a alguien que hiciera lo que había hecho antes. Pero Dios, que siempre puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos siquiera imaginar, en esta ocasión, por medio de Cristo, trajo no solo libertad a las personas, sino una eternidad de gozo y esperanza. Y esas son las grandes expectativas de Dios que se estaban cumpliendo en esa fiesta. En segundo lugar, el camino a Jerusalén es un reto para nuestras propias expectativas. Como decía hace un momento, Israel seguía esperando su liberación, así como Dios lo había hecho con Egipto y con otros pueblos a lo largo de su historia. Ellos esperaban a un Moisés que viniera a armar un alboroto. Ellos esperaban un Josué que conquistara con poder lo que era de ellos. Ellos estaban esperando un Gedeón. Ellos estaban esperando libertad en el aquí y el ahora, un asunto inmediato. Esta entrada de Jesús en Jerusalén es como la inauguración del final de su ministerio terrenal, es como el principio del fin. Y durante estos días, desde lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, Jesús va desafiando expectativas sumamente profundas de las personas una y otra vez. Regresando a la profecía que Mateo menciona en este pasaje, me gustaría leer el pasaje de Zacarías 9. Vamos a leer Zacarías 9, 9 y 10. Dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel, los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla, y tu rey traerá paz
a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Ellos esperando que se levantara una revolución y 500 años les habían avisado que no, que el asunto era quitando los carros de guerra, guardando los caballos que eran para la batalla y que las armas las iban a deshacer. Ahí hay expectativas demasiado diferentes chocando. Otro pasaje que habla de expectativas rotas en estos días está en Lucas 24. Dos de los seguidores de Jesús salen de Jerusalén después de la muerte de Jesús y van caminando hacia Emaús, comentando lo que había pasado, probablemente huyendo por temor a sus vidas. Y Jesús se les une en el camino y comienza a conversarles. Ellos no se dan cuenta que es el maestro el que camina con ellos. Y entonces Él se les une y les dice, ¿cómo? ¿Pero de qué están hablando? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y como cualquiera de nosotros cuando cuenta una información, ¿verdad? Los dos se vuelven y le dicen, ¿cómo? Usted no sabe lo que pasó. O sea, usted tiene que ser el único hombre en el planeta que no sabe lo que ocurrió en estos días. Le dicen, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera. Una vez más, esperanzas siendo retadas en estos días. Yo creo que hay pocas cosas que zarandeen nuestra fe tanto como no recibir de parte de Dios lo que nosotros pensábamos que deberíamos recibir o lo que creíamos que era lo justo. Y en esos momentos muchísimas veces nuestras esperanzas se quiebran y sentimos como que Dios nos falló. ¿Les ha pasado? No levanten la mano, dejémoslo así. Durante esta Semana Santa, Jesús desafió las esperanzas de muchísimas personas que no lograban comprender para nada lo que estaba sucediendo. Yo recuerdo que cuando yo tenía 16 años, hace súper poquito tiempo, de repente mi mamá comenzó a estar enferma. Una mujer que toda la vida había sido un tractor. Yo no recuerdo en mi infancia ni siquiera a mi mamá resfriada. Una mujer que siempre había estado al pie del cañón. Una mujer que siempre tenía sus ánimos arriba, que siempre tenía una palabra de esperanza, de sabiduría, para compartir con nosotros o con quienes fuera. Mami tenía un método de ministerio muy curioso, que era por teléfono. Como estaba en la casa y ella le encantó siempre ser mamá y estar en la casa y limpiar y todo lo demás, le encantaba cocinar y disfrutábamos nosotros muchísimo eso. Pero yo la podía ver a ella constantemente aquí, con el teléfono aquí. Bueno, los que, ¿verdad? Usábamos teléfono de línea todavía en aquellas épocas, a coches, y la mujer todavía haciendo. Pero ahí estaba dando consejería, estaba orando por gente, estaba ejerciendo su ministerio. Y de repente esa mujer, que era un tractor, estaba enferma.
completamente enferma. Nadie lograba entender qué era lo que le pasaba, porque fue hace bastantes años, entonces todavía no se conocía muy bien el asunto. Ella sufría terriblemente de ataques de pánico y de una depresión sumamente profunda, pero fue en cuestión de nada que esto empezó. Tuvo picos altos, picos bajos. Hubo momentos de desesperación para ella, en los que ya ella no encontraba razón para seguir viva. Y recuerdo que en esos momentos, ya mi hermano mayor se había casado, estaba fuera de la casa y quedábamos el del medio y yo y mi papá. Y en esos momentos nos tocaba comenzar a revisar toda la casa y recoger cualquier cosa con la que ella pudiera hacerse daño, porque era tal su desesperación que era totalmente capaz de autoagredirse. Teníamos bajo llave los cuchillos de la cocina, por ejemplo, las tijeras, todo eso. Hubo tiempos en que la depresión era tanta y tan profunda que ella lo único que quería era pasar dormida día y noche. Entonces nos tocaba contarle las pastillas para asegurarnos de que no estaba tomándose más de lo que necesitaba tomar. No podíamos dejarla sola nunca. Entonces nos tomábamos turnos. No, es que yo tengo que ir a la U, bueno, entonces yo me quedo. No, yo tengo reunión en la iglesia, no, entonces nosotros nos quedamos. Por 16 años pasamos en eso. Unos medicamentos la hinchaban, otros medicamentos la dejaban tan delgada que parecía que hasta el viento la podía quebrar. Y durante todos esos años nosotros orábamos y orábamos y orábamos por su sanidad. Y mientras orábamos por su sanidad, seguíamos orando por la sanidad de otro montón de personas en nuestro ministerio. Y las personas se sanaban y ella seguía en casa, mal, en cama. Y de repente nosotros decíamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no la sanás? Señor, es ella. Somos nosotros, somos amigos. Y cada vez que un tratamiento no funcionaba, era otra desesperación, otra desilusión, otro globito pinchado. 16 años de estar en eso, hasta que por fin la respuesta llegó. Y si bien es cierto, ella sigue luchando con su condición, ahora está estable, ahora funciona, ahora nos reímos juntas otra vez y podemos hacer otro montón de cosas que hacíamos antes. Muchísimas veces no comprendemos lo que Dios está haciendo y la vida nos parece un Viernes Santo eterno, pero necesitamos creer y aferrarnos a la verdad de que después de todo Viernes Santo siempre llega el domingo de resurrección. En tercer lugar, el camino de Jerusalén es una declaración de cómo Dios cumple sus propósitos. Dios podría haber arreglado todos los problemas del pueblo de Israel, los de los demás pueblos y los suyos y los míos con solo hacer así. ¿Cierto o no? Con solo mover la nariz, como pasaba en una serie que yo veía chiquitilla. Dios podría haberlo hecho. Dios podría haber solucionado las cosas de una manera instantánea. Y en diferentes momentos de angustia en mi vida, mi oración muchas veces ha sido, Señor, solo decí la palabra y va a ser hecho. Decíla, vamos, vamos. Así como en la creación, vos decías algo y era hecho.
Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué Dios hace las cosas como las hace? ¿Por qué vino a este mundo? A caminar entre nosotros, a vivir como nosotros, en el día a día, por años, en vez de hacer así y que todo estuviera listo. Una vez más, regresamos a este verso 4, que dice: eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde. Y esta es una clave sumamente importante de entender, porque Dios hace las cosas como las hace, porque Él es un rey humilde. Por eso su entrada a Jerusalén no fue ostentosa, no fue espectacular, fue montado en un burro y encima de burro prestado. En la costumbre antigua de Israel, cuando un rey andaba a caballo, era porque estaban en modo de batalla y estaba mostrando el poderío. Pero cuando el rey andaba en burro, estaban en tiempos de paz. No había necesidad de sacar pecho. Y Jesús entra a Jerusalén montado en un burro para darle inicio al final de su tiempo aquí en la tierra, como un príncipe de paz, no como un caudillo de revolución que venía a derrocar a Roma. Jesús llega en paz, en gentileza, en humildad. Él no venía a levantar guerra, Él venía a entregar su vida en rescate de todos. En una famosa prédica de John Wimber, el fundador del movimiento de la Viña al cual pertenecemos, él cuenta y predica de este pasaje desde la perspectiva del burro. Muy interesante. Y él dice que el burro comienza a caminar hacia Jerusalén y llega a Jerusalén y todo el mundo se quita la chaqueta y la tira en el piso para que él le camine encima. Y tiran las palmas y el burrito comienza a caminar diciendo: wow, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo sabía que yo era especial, pero no sabía que era tan especial. Y él sigue escuchando los gritos de las personas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y él decía: wow. O sea, yo sabía que yo tenía un propósito especial en la vida, pero nunca me había imaginado esto. Pero si tanta gente lo cree, debe ser. ¡Qué maravilla! Y de repente el burro se olvida quién tenía él encima. A veces se nos olvida quién es el que está sobre nuestra vida. Y comenzamos a creer que todos los aplausos y todos los wow y todos los éxitos son porque ahí llegamos nosotros, como el burrito. Y nos recordamos que absolutamente cada éxito, cada logro, cada puerta abierta, cada provisión suceden por quién es el que está sobre nuestra vida. Cuando nosotros caminemos viendo que todo lo que somos y que todo lo que tenemos es por quien está encima de nosotros, en control. Cuando nosotros empecemos a caminar de esa manera, vamos a empezar a ver muchísimo más sentido en lo que ocurre a nuestro alrededor y en nosotros. Esa actitud de expectativa constante, no solo de qué es lo que Dios pueda hacer, sino de estar preparados. Al burrito lo desamarraron
y se lo llevaron para que cumpliera una misión. John Wimber también solía decir: yo solo soy monedas en la bolsa de Dios. Él puede gastarme en lo que Él quiera. Y eso somos usted y yo. Estar preparados como ese burrito para ponernos a caminar en el momento en que el Señor nos llame a la acción, en el momento en que el Señor tenga una misión para cada uno de nosotros. La humildad de nuestro Rey es algo que nosotros necesitamos imitar. Filipenses 2, 6 al 8 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios, que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Muchísimas veces a lo largo de la palabra del Señor nosotros podemos ver cómo Dios hace un despliegue espectacular de su poder. Y un ejemplo que hemos estado hablando hoy fueron las plagas en Egipto. Pero también podemos ver cómo constantemente, y tal vez la mayoría de las veces, Dios trabaja de una manera pausada, calculada, despacio. A veces nosotros quisiéramos que Dios trabajara a la velocidad del microondas que tenemos en la cocina, pero Él trabaja a la velocidad de la olla de cocimiento lento. ¿Por qué? Porque si nosotros no pasamos por esos procesos de olla de cocimiento lento, el cambio no va a ser tan profundo. ¿Qué pasaría si en medio de todas las dificultades que nosotros tuviéramos, Dios solo hiciera así y ya estuvieran solucionadas? No tendríamos los procesos que vivimos, no tendríamos las oportunidades de fortalecer nuestra fe, no tendríamos las oportunidades de aferrarnos a Dios como esa roca firme que nos sostiene cuando no podemos sostenernos ni nosotros mismos. El cambio no sería tan profundo, no conoceríamos a nuestro Dios de una manera profunda y real en nuestra vida, porque esa instantaneidad no deja huella en nosotros. Este camino a Jerusalén de Jesús, el Rey humilde, abrió la puerta para que empezara todo su proceso de pasión y de muerte, para luego mostrarse como el Rey poderoso. Debemos recordar que para conocer al Dios de los milagros, necesitamos primero conocer al Dios de los procesos, ese que trabaja pausada y profundamente. Y yo hoy quisiera que fuéramos cerrando con este pensamiento en mente. Para conocer al Dios de los milagros, necesitamos primero conocer al Dios de los procesos.